Bueno, hola chicas y chicos de primero, en este encuentro de didáctica de las prácticas gimnásticas 1, clase grabada para acompañar un poco la lectura que ustedes vienen realizando del módulo, o de este nuevo módulo que les he compartido, que tiene que ver con capacidades condicionantes y cognitivas y con capacidades perceptivo-motrices. Vamos a hacer como un camino para atrás y nos vamos a ir a algunos comienzos de nuestras clases para ver de dónde salen estos conceptos, con qué se vinculan, cómo se pueden vincular con la gimnasia escolar formativa. Hice un pequeño gráfico como para poder ponernos a charlar un ratito. En realidad, estoy charlando más bien de grupo, estoy charlando para mí y contar un poco. Habíamos dicho que las direcciones de la gimnasia escolar formativa, ¿no? La gimnasia escolar formativa, al menos de cómo aparece en el diseño curricular y nosotros lo vemos, hablamos de diseño curricular, es más perspectivo. En este caso, que nos determinan los contenidos, podemos decir que la gimnasia escolar formativa aparece con tres grandes direcciones. Por un lado, es el desarrollo o la mejora de las capacidades, en este caso, motrices y perceptivo-motrices. Por otro lado, la enseñanza de las técnicas y las habilidades. Y por otro lado, es el control postural, el conocimiento del profesor. Al menos estas son las tres direcciones que presenta la gimnasia escolar formativa. Si pensamos desde la gimnasia solamente, digo, la gimnasia como práctica corporal, la centralidad va a estar puesta en la enseñanza de las técnicas y habilidades. Esto es lo que nos va a interesar a nosotros. ¿Por qué? Porque entendiendo la gimnasia como una práctica corporal, la centralidad no va a estar puesta en cuestiones orgánicas, como sea el desarrollo de las mejores capacidades, sino la enseñanza de estas técnicas y habilidades nos va a permitir usar mejor nuestro cuerpo, disponer de nuestro cuerpo, ¿sí? Poder movernos bien, que es un poco lo que hablamos en todas las clases, ¿no? Enseñar a movernos bien. Y los que tienen que enseñar a movernos bien son los maestros y las maestras del cuerpo, que en este caso se llama el propio educación física, ¿sí? Enseñar a esos que están ahí, ¿sí? Pero los primeros que tenemos que saber cómo movernos somos nosotros, ¿no? Entonces, creo que es un punto ahí para empezar a pensar, para empezar a caminar, cuánto yo sé de esto, ¿no? Y hacia ahí vamos reflexionando. Entonces habíamos dicho que la centralidad, en este caso de la gimnasia, como práctica corporal, va a estar en la enseñanza de las técnicas y habilidades. Como técnicas más habilidades, porque en las lecciones curriculares, el concepto de técnicas no aparece siempre en habilidades motoras básicas, en este caso combinadas, específicas, especializadas. Ya habíamos dicho el carácter de estas habilidades, ¿no? Si hablo de habilidades, estoy pensando en cuestiones que tienen que ver con etapas, con estadio, priorizo en la edad, el criterio en este caso de progreso es la edad, no la enseñanza. Priorizo sobre el aprendizaje y no sobre la enseñanza. Si me paro desde las habilidades motoras, ¿ok? Y ahora, si pienso en la enseñanza de las técnicas, ahí el camino es inverso. Entonces, la intencionalidad de la gimnasia va a estar puesta en la enseñanza de las técnicas. Como lo dijo Mariano Giralde, ¿qué es la gimnasia? Vayan a la clase de definiciones, de conceptos de gimnasia. En este caso, ¿qué es? ¿Sí? En palabras, eso es un conjunto de técnicas de distintas procedencias, ¿ok? Ahí estoy dando a conocer que es un conjunto de técnicas. Bueno, la prioridad de la gimnasia va a estar puesto en esto. Por ende, digo, en tanto yo enseñe tanto de esto, y seguramente va a haber una mejora de esas capacidades. En este caso, cuando hablamos de capacidades orgánicas, perdón, cuando hablamos de capacidades motrices o perceptivo-motrices, estoy haciendo referencia a cuestiones netamente orgánicas. Netamente orgánicas. Acá no se ve muy bien por la luz, pero acá dice orgánica, digo, y la intencionalidad de la gimnasia no está puesta en lo orgánico únicamente. No desconozco lo orgánico. Nada del orgánico no conozco, pero la centralidad no está acá. Quizás la centralidad está acá para el entrenamiento. Por eso puse entrenamiento. Ahí que tengo que diferenciar entre gimnasia y entrenamiento. El entrenamiento, la mirada va a estar puesta acá, obvio, no desconoce las cuestiones de la enseñanza de las técnicas, pero para la gimnasia, tanto práctica corporal, la centralidad va a estar puesta en esto, ¿ok? Como consecuencia, va a aparecer la mejora de esto, pero no al revés, y así aparece citado en el módulo, ¿sí? No cambio el orden, ¿no? Para la gimnasia como práctica corporal, ¿no? Entonces, en la gimnasia escolar formativa aparecen estas tres direcciones. Hoy, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar de las capacidades.
este caso, motrices y perceptivo-motrices. Hoy me voy a centrar en las motrices, ¿sí? Pero quería hacer esto para no salir hablando de las capacidades motrices y decir, bueno, ¿y cómo lo engancho yo eso? ¿Cómo lo relaciono? Y acá es un punto central, que al menos yo me paro muy fuertemente, de relacionar los conceptos, ¿sí? Este tema de capacidades motrices yo no lo puedo desvincular de esto, y no lo puedo desvincular de la gimnasia, y no lo puedo desvincular del concepto de gimnasia que propone Mariano Giraldes. Por eso digo, todos los contenidos, ¿sí? Todos los conceptos tienen relación. No puedo dejar de relacionar esto con el sistema gimnástico, ¿ok? ¿De qué tengo que saber mucho? Es de gimnasia. Por eso decimos que es una materia compleja, porque tenemos que saber mucho de esto. Entonces, bueno, me parecía importante arrancar desde acá, hacer este gráfico y que ustedes puedan continuar. Ahora vamos a ver algunas filminas en PowerPoint para acompañar este recorrido. Bien, voy a compartir pantalla, ¿sí? Y ustedes van a poder ver un poco. Bueno, acá está un poco lo que recién hablé, ¿sí? Las direcciones de la gimnasia escolar formativa desde el diseño curricular. ¿Sí? Digo, bueno, en la próxima plantilla que les voy a presentar, lo que va a aparecer ahí es el diseño curricular del nivel primario y cómo aparecen las capacidades, en este caso, las capacidades motrices. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay un bloque, en este caso, que tiene muchos contenidos vinculados a las capacidades motrices. De ahí nosotros podemos determinar, ¿sí?, la dirección, en este caso, de la gimnasia escolar formativa. ¿Okay? En este caso es la mejora y el desarrollo de capacidades. Y acá me quiero centrar, mientras se destilda la computadora y no la quiero apurar mucho. Bueno, ahí está, pero después lo digo, bueno, ahí aparece el bloque, digo, bueno, el bloque, esto es extraído netamente del diseño curricular de primaria, ¿no? Digo, bueno, ¿cómo aparece, no? El bloque es conciencia y constitución corporal, nociones corporales y capacidades motoras. Dentro de estas capacidades motoras aparecen acá, citadas en los contenidos a enseñar. Digo, ahora, ¿cómo yo voy a enseñar estas capacidades motoras? Siempre por medio del texto. Yo siempre voy a enseñar esas capacidades motoras por medio de las técnicas. Por sí solas no las puedo enseñar. Técnicas, habilidades. ¿Por qué? Porque son de carácter netamente orgánico. Yo la fuerza. ¿Cómo la voy a enseñar si no utilizo una técnica? ¿Ok? Ahora, pero el fin último no va a ser la fuerza, va a ser la técnica. Al menos para la gimnasia como una práctica corporal. Digo, bueno, la velocidad aparece acá como contenido. Bien. ¿Por medio de qué técnica yo las voy a enseñar? Entonces digo, ahí hay un ejercicio lindo para hacer y los voy a invitar a hacerlo, que es tomar la clasificación de habilidades motoras, ¿sí? Y poder, en este caso, ir vinculando. Decir, bueno, ¿por medio de qué técnicas yo mejoro tales capacidades? Y por otro lado, decir, estas técnicas, capacidades motrices requieren, y ahora vamos a hacer un poco ese ejercicio. Pero me parecía interesante, por un lado, determinar las direcciones de la gimnasia escolar formativa, desde dónde partimos, que tiene que ver con una de las líneas, que es el desarrollo, mejora de las capacidades, ver cómo aparece en el diseño curricular, porque esto lo va a vincular el año que viene con campo de la práctica docente, y así empezar a desarrollar la temática. ¿Ok? Bien, acá está el bloque de habilidades motoras básicas y combinadas, digo, un poco este ejercicio, ¿no? Digo, bueno, ahí lo tengo a Renzo saltando, ¿ok? Renzo está haciendo un salto en profundidad. Habíamos dicho que en esa imagen tengo intencionalidad, sistematicidad y técnica, los tres elementos del sistema gimnástico. Ahora yo podría, en función de lo que vengo hablando, podría decir, bueno, ¿qué capacidades motrices necesita Renzo para saltar en profundidad? ¿Ok? ¿Necesita fuerza Renzo, tanto en el impulso como en la caída, para que no se destabilice? Y creo que sí. ¿Sí? ¿Necesita flexibilidad, Renzo, para la realización de una correcta ejecución? Y ahí voy a la clase de técnica que tuvimos. Revean todo lo de técnica, digo. Para una correcta ejecución de esa técnica, de esa habilidad, ¿necesita flexibilidad? Sí. Entonces ahí podemos determinar que en cada una de las técnicas, por un lado, va a priorizar, ¿no? O vamos a necesitar determinadas
capacidades y por otro lado se van a mejorar otras capacidades o en este caso las mismas. ¿Ok? Entonces ese es un ejercicio interesante para hacer. En este caso Renzo saltando en profundidad. Lo mismo que acá las chicas, ¿sí? Digo, enseñando como por ejemplo acá, digo, bueno, acá hay técnicas de relajación. Ahí aparecen las gimnasias blandas. Vayan a gimnasias blandas, ¿sí? Digo, donde aparecen tipos de gimnasias. Las gimnasias blandas, ¿qué son las gimnasias blandas? Bueno, tiene determinadas técnicas. Digo, bueno, estas técnicas de gimnasias blandas, por un lado, ¿qué capacidades necesita? Y por otro lado, ¿qué capacidades mejora? ¿Ok? Tanto motrices como perceptivos motrices. ¿Ok? Entonces, esta relación es constante. Al menos así la planteamos. Esta relación es constante. Y en los próximos gráficos que voy a mostrar, va a aparecer esto. Bueno, un poco lo que venimos hablando. Todos los elementos del sistema gimnástico, cómo intervienen, y a su vez en la enseñanza de esas técnicas, de esas habilidades, cómo aparece, por un lado, lo que requiere, qué capacidades requieren esas técnicas, y por otro lado, qué capacidades mejoran esas técnicas. Y un poco acá este ejercicio, ¿no? Técnicas, destrezas y habilidades y capacidades. Te digo, esas técnicas, por un lado, mejoran las capacidades, pero por otro lado, las capacidades se integran en esas técnicas. Ese ejercicio, decir, bueno, che, revisemos todas las clasificaciones de las habilidades motoras básicas, desplazamientos, saltos, giros, manipulaciones, y veamos cada una de ellas qué capacidades requiere. Y bueno, estoy haciendo un salticado. ¿Qué capacidad motriz requiere este salticado? Necesito de fuerza, necesito de flexibilidad. Estoy haciendo una reptación, una trepa. Estoy trepando. ¿Sí? Requiero de resistencia, requiero de fuerza. ¿Qué tipo de fuerza? ¿Qué tipo de resistencia? ¿Okay? Necesito flexibilidad. Entonces, por eso, bueno, esas capacidades se van a integrar, como acá lo dice, ¿no? En la gráfica. Ahora, bueno, me corrí. Se van en este caso, se van a integrar dentro de cada una de las técnicas, dentro de cada una de las habilidades. Es un punto interesante a pensar y nosotros, desde tanto Carlos Martínez como yo, hacemos este ejercicio constante. Cuando yo estudiaba el profesor de educación física, me invitaron a pensar netamente desde este lugar, desde las capacidades. Sabíamos mucho de capacidades orgánicas, pero nos faltaba saber de esto. Y yo siempre que quiero abordar, en este caso la enseñanza de las técnicas, necesito saber qué capacidades motrices al menos se necesitan, necesita cada una de estas técnicas. ¿Por qué? Pues también me va a permitir pensar la enseñanza. ¿Ok? Y acá, esto que decía en un comienzo, cuando hablo de capacidades, siempre estoy hablando desde un punto de vista netamente orgánico. ¿Ok? Este ejercicio de decir, bueno, las técnicas, qué capacidades mejoran, y dentro de estas capacidades, cómo se integran en las técnicas, es un ejercicio muy rico para hacer y va a permitir pensar muy bien la enseñanza. No vale la pena entrar en el sistema gimnástico, ¿no? Es decir, bueno, todos los elementos interactúan entre sí, ¿ok? En el momento de la enseñanza, ¿sí? Por eso ahí hablamos de covariancia, ningún elemento tiene un nivel de jerarquía más que otro, sino todos los elementos del sistema se relacionan. Y sí, me meto dentro de las capacidades condicionantes y digo, bueno, las capacidades, bueno, lo voy a anotar todo acá, capacidades motrices, ¿ok? Las capacidades motrices se dividen en dos. Por un lado tengo las capacidades condicionantes y por otro lado tengo las capacidades coordinativas. Ahora vamos a desarrollar rápidamente, primero yo voy a desarrollar rápidamente, por eso esto es un video que acompaña la lectura de ustedes, esas capacidades condicionantes y coordinativas. Digo, ¿de dónde salen? Capacidades motrices. ¿Cómo se dividen? Condicionantes, coordinativas. Dentro de las condicionantes, ¿qué tengo? La fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad. Responden estas capacidades a cuestiones, digamos, netamente, digamos, antes yo voy a decir que condicionan, digamos, el aspecto cuantitativo de una ejecución. El aspecto cuantitativo de una ejecución, de una técnica, responde siempre a lo condicionante. La fuerza, la velocidad, la flexibilidad. Y el aspecto cualitativo responde en este caso a las capacidades coordinativas. Entonces, bueno, las capacidades, en este caso, condicionantes, las capacidades motrices condicionantes, responden a un aspecto cuantitativo. ¿Sí? Esas capacidades condicionantes siempre obedecen a aspectos anatómicos, fisiológicos,
de aportes de energía estructurales. Fíjate que estoy hablando de todas cuestiones orgánicas. Y voy a dar, por ejemplo, un ejemplo. Si yo estoy cansado, si no vengo durmiendo bien, estoy estudiando mucho, mucha virtualidad y demás, a la hora de cualquier ejecución, y estoy cansado, ¿sí? Por eso responden a parámetros anatómicos, fisiológicos y de aportes de energía. Digo, no tengo fuerza. Quiero hacer tal cosa, quiero salir a correr, quiero salir a caminar, quiero hacer deporte, pero no tengo fuerza porque vengo alimentándome mal, vengo durmiendo poco, entonces va a haber una consecuencia en esa capacidad orgánica. Por ende, después va a haber una consecuencia al momento de la enseñanza, en el aprendizaje, sería más, como más central. ¿Ok? Entonces, ahí hay un punto para pensar. Siempre responde a eso. Y bueno, hey, ¿qué pasa? Que ese lanzamiento no está llegando a su objetivo. Y responde a un aspecto honestamente anatómico y fisiológico. Ahí falta fuerza. Digo, ahí falta fuerza. Entonces, bueno, tendremos que trabajar sobre eso. ¿Ok? Por eso las capacidades condicionantes obedecen a estos parámetros. Siempre obedecen a estos parámetros. Básicamente estos 3 puntos. Y ahora vamos a desarrollar cada una de ellas. Entonces, como capacidades condicionantes, estas 4. Y ahí invito al mismo ejercicio que hice hoy. Digo, bueno, tomen esas técnicas, esas habilidades, y piensen, la carrera, ¿qué necesita? ¿Sí? Digo, un poco ese ejercicio de ida y vuelta. Digo, la carrera, ¿qué necesita? Necesita fuerza, necesita flexibilidad, resistencia. Y fíjense que buen ejercicio. Digo, bueno, la carrera necesita de fuerza. Necesita de que esos segmentos corporales, alta, medio y bajo, sean flexibles. Ahora, por ende, si yo trabajo mucho las carreras, voy a desarrollar la resistencia, en este caso. Pero la carrera no necesita de la resistencia. La carrera va a desarrollar o va a mejorar esa resistencia. Y ahí hay un punto. Cuando hablamos de desarrollo, chicos, siempre hablamos de cuestiones orgánicas. Siempre, y acá es como que anótenlo con negrita o subrayenlo, bueno, sí, yo los quiero invitar a pensar. Yo no voy a desarrollar la carrera. ¿Okay? Yo no voy a desarrollar el salpicado. Yo no voy a desarrollar, ¿sí?, en este caso, un galope. Cuando hablo de desarrollo, hablo de cuestiones orgánicas. Yo sí lo que voy a enseñar es un galope, un salpicado, una tracción, un empuje, un golpe, un salto con rebote, un giro, una vuelta, una vertical, una media luna, un rondón, un flip-flap, pero no lo voy a desarrollar. Sí puedo estar como en diferentes momentos de la enseñanza de esas técnicas, que al menos las divido en 3, o las dividimos en 3. Por un lado puedo estar en la enseñanza de una técnica que tenga que ver con un momento inicial de enseñanza, puedo estar en un momento de mejora y puedo estar en un momento, en este caso, como de perfección de esa técnica. Pero las capacidades ahí, perdón, las técnicas no se van a desarrollar, las técnicas se van a enseñar. Lo que se van a desarrollar son cuestiones orgánicas. Si ustedes toman la bibliografía, en este caso de la psicología evolutiva, la palabra desarrollo aparece constantemente. Y nosotros, la educación física se inundó del concepto de desarrollo. De hecho, hay un montón de cosas que aparecen en el diseño curricular vinculadas al desarrollo. Si yo pienso en el desarrollo, pienso en lo orgánico, pienso en el individuo. Ahora, lejos de, digamos, la gimnasia como práctica corporal, piensa desde un lado totalmente distinto. Y hacia ese camino los invitamos a pensar. ¿Ok? Entonces digo, hey, yo no desarrollo, yo ahí lo que estoy enseñando. Por ende se van a desarrollar determinadas capacidades. Pero para separar y diferenciar esos conceptos. ¿Cuándo uso desarrollo? ¿Cuándo uso enseñanza? Y a su vez, cuando estoy enseñando una técnica, puedo estar en un momento de enseñanza, en un momento de mejora, o puedo estar en un momento de perfección de esa técnica, como en 3 momentos distintos. ¿Ok? Bien. Cuando hablamos de flexibilidad, en este caso, ¿sí?, no tiene un carácter global. Yo puedo, la flexibilidad, después lean fuertemente este concepto, digo, yo puedo tener mucha flexibilidad en la zona alta, perdón, en la zona alta, brazos, ¿sí?, terminan las manos, pero no tengo nada de flexibilidad, en este caso, de la cadera para abajo. ¿Ok? En la cadera no tengo flexibilidad, entonces la flexibilidad no es de carácter global,
sino es de carácter segmentario, ¿ok? ¿Sí? Y así en este caso la pensamos, en este caso la flexibilidad desde el carácter segmentario, ¿eh? Y se consigue en diferentes articulaciones o en diferentes grupos musculares, ¿ok? Y en este caso en articulaciones específicas. Que yo sea flexible en la articulación escápulo-humeral, ¿sí? No significa que tenga la misma flexibilidad, en este caso en la articulación coxofemoral. Y ahí tengo una diferencia. Siempre que hablo de flexibilidad, hablo de, en este caso, de lo no global, sino de lo segmental. Y ahí tengo que decir, bueno, che, ¿qué es la flexibilidad? La flexibilidad es una capacidad artromuscular, y acá hay un punto para centrar. ¿Por qué artromuscular? Porque no intervienen solamente los músculos, sino también las articulaciones. Y si intervienen las articulaciones, intervienen los huesos. Y si intervienen los huesos, intervienen todos los sistemas que intervienen ahí, los ligamentos, las cápsulas, el líquido sinovial, ¿ok? Y que sé todos los conocimientos de anatomía que tengo que tener, porque la flexibilidad no es netamente muscular. Y en este caso, como lo expresa acá, digo, la capacidad artromuscular de extensión máxima, en este caso de un movimiento de una articulación determinada, y acá supone dos elementos la flexibilidad. Siempre que hablo de flexibilidad, por lo menos voy a estar hablando de elongación o estiramiento muscular y de amplitud articular. Dos componentes. La flexibilidad, digo, bueno, estoy elongando, no se limita solamente a la elongación, sino a su vez a la amplitud articular. Ustedes ahora no me ven, ¿no? Bueno, si yo estoy acá elongando o haciendo un trabajo de flexibilidad del cuádriceps y tomo en este caso mi pie, ¿no? Digo, por un lado yo estoy ahí elongando el cuádriceps, ¿ok? Pero si yo quiero, en este caso, realizar amplitud articular, tengo que llevar el muslo hacia atrás. Entonces va a haber una amplitud, en este caso, en la cadera, ¿ok? Entonces ahí voy a estar trabajando la flexibilidad. Si no, yo me voy a limitar solamente a la elongación o al estiramiento muscular. Esto, ¿sí? Digo, esto. Ahora, si yo amplío el rango articular, lo llevo hacia atrás, ¿ok? ¿Qué estoy ampliando? El rango articular. Por eso siempre que hablo de flexibilidad, tengo que estar haciendo referencia a estos dos conceptos, articulaciones por un lado, músculos por el otro, y estoy hablando de estiramiento muscular, elongación, ¿ok? Y por otro lado de amplitud articular. Dos cosas. Que tenga uno solo no es un trabajo de flexibilidad. Obviamente, la flexibilidad que va a permitir fluidez, en este caso, amplitud de los movimientos durante la ejecución. Entonces, si yo veo, en este caso, a Rocío o a Santiago que están haciendo un salticado, y en ese salticado, ¿okay? Hay una elevación, en este caso hay una elevación de los brazos, hay una amplitud de las articulaciones, hay una elevación de la rodilla, hay una buena, en este caso, amplitud de la articulación coxofemoral, y bueno, qué bueno esa flexibilidad, ¿por qué? Porque este movimiento está siendo más fluido, armónico. En este caso, hay amplitud en el movimiento. ¿Sí? Esos ángulos articulares me permiten decir a mí, qué buena ejecución técnica. Entonces, estos quizás son los puntos más centrales a la hora de hablar de flexibilidad. Y ahí volvemos al mismo ejercicio. ¿Qué técnicas, qué habilidades requieren de flexibilidad? En realidad podría decir todas. Todas requieren de flexibilidad, algunas más, otras menos, ¿sí? Todas. Pero por otro lado, ¿con qué técnicas yo puedo mejorar la flexibilidad? ¿Sí? Este ejercicio que veníamos haciendo. Por otro lado, en este caso, hablar de velocidad como otra capacidad, en este caso, condicional. ¿Ok? Bueno, siempre que yo hable de velocidad, tengo que estar haciendo referencia a dos grandes conceptos. Por un lado la distancia y por otro lado del tiempo. ¿Sí? Estos dos conceptos, distancia y tiempo, me van a permitir a mí pensar, en este caso, en velocidad. Le puedo decir la cantidad de espacio que se recorre en una unidad de tiempo, el tiempo que tardas en recorrer en una distancia determinada, está determinado por la flexibilidad, perdón, por la velocidad. También como una capacidad de realizar, en este caso, como lo dice ahí, movimientos en el menor tiempo posible. ¿Sí? Y acá hay un punto que yo lo quise poner así,
¿no? Porque así aparece en la bibliografía, como una cualidad innata. Y siempre que aparece lo innato, es lo que aparece como algo, como un concepto que nosotros traemos desde el momento del nacimiento. Nadie nos enseñó nada, está ahí, digo, lo innato, lo que está ahí. Y esto, digamos, es un concepto que aparece fuertemente, en este caso en la educación física, muy fuertemente en la gimnasia, ¿no? Diciendo, nosotros ya nacimos sabiendo correr, saltar, presionar, empujar, deslizarnos, lanzando, golpeando. Es algo innato eso. Y lo vamos mejorando, diría la psicología, lo vamos desarrollando con el tiempo. Ahí desde la gimnasia como práctica corporal, vuelvo a decir, me paro en la vereda de enfrente y digo, alto, esto no es innato. Yo no vengo con esto. Digo, alto, a correr me tienen que enseñar, a deslizarme me tienen que enseñar, a salticar me tienen que enseñar. Yo no lo voy a desarrollar. Entonces, cuando aparece el concepto de desarrollo, viene pegado a lo innato, a la sustancia, digo. Entonces ahí nosotros, pensando la gimnasia como una práctica corporal, entonces, bueno, ¿qué son las prácticas corporales? Un poco los primeros conceptos que aportamos en la cursada, ¿sí? Que bueno, ahí corremos de lo innato. ¿Sí? Pues si pienso de lo innato, bueno, ya está, ¿para qué hay enseñanza? Digo, es como el tema del talento, ¿no? Digo, bueno, si hay un talento, la enseñanza queda en un plano totalmente distinto. Entonces, bueno, ahí aparece como una cualidad innata, así está citado, en este caso, en las bibliografías, ¿no? En cuanto a carácter fisiológico, mejorable, ¿sí? En cuanto a capacidades de coordinación y potencia. Digo, bueno, todas las capacidades condicionantes y coordinativas, en este caso, son mejorables, y como son mejorables también evolucionan esas capacidades condicionantes y coordinativas. Después, hay varios factores que hacen que esas capacidades evolucionen. Y ahí tenemos que determinar, y esto no estaba en la bibliografía que yo les dije, ¿qué tipos de velocidades tenemos? Y bueno, por un lado tenemos velocidad de reacción, por otro lado, en este caso, tenemos velocidad de traslación. La velocidad de reacción, por un lado, es ante un estímulo, yo poder, en este caso, valga la redundancia, dar respuesta en el menor tiempo posible. Preparado, listo, ya. Velocidad de reacción. Listo. Preparado, listo, ya. Velocidad de reacción. ¿Ok? Voy a saltar, en este caso, en alto, no técnicas atléticas, voy a saltar, y digo, bueno, listo, pero ya, salto. Digo, bueno, velocidad de reacción. Poder reaccionar, en este caso, dar una respuesta en el menor tiempo posible. Pero por otro lado tengo la velocidad de traslación, son velocidades totalmente distintas. Esa velocidad de traslación es la que se mantiene en el tiempo, ¿ok? Entonces, recorrer una distancia en el menor tiempo posible, poder recorrer, en este caso, una distancia manteniendo esa velocidad constante. Digo, un salpicado, un galope, una marcha, una carrera, necesita de velocidad de traslación para que haya una correcta ejecución, en este caso, de esa técnica. Pero por un lado acá tenemos una diferencia entre los tipos de velocidades, perdón, pase de diapositiva. Digo, velocidad de reacción y velocidad de traslación, ¿no? Como dos grandes diferencias. Y siempre que pienso en velocidad, tengo que pensar estas dos grandes unidades, digo, bueno, distancia y tiempo, en el menor tiempo posible, como aparece ahí estos conceptos, distancia y tiempo. Vuelvo a decir el mismo ejercicio con la flexibilidad. ¿Qué técnicas mejoran la velocidad? Y por otro lado, ¿qué técnicas necesitan de velocidad? Vuelvo, en este caso, al lanzamiento, al golpe, en este caso, ¿sí? Un pase. Digo, bueno, ¿necesita velocidad? Estas técnicas necesitan de velocidad. Prioriza la velocidad en esa técnica, digo, prioriza la fuerza de esa técnica, prioriza la flexibilidad, digo, prioriza, necesita, lo puedo poner con mayúscula. Esa técnica, esa habilidad, ¿qué necesita? Punto para pensar. Por otro lado, la fuerza. Creo que la fuerza, como la capacidad motora madre, digo, necesito hablar de capacidades un poco todas están en relación, pero en este caso es la madre. Y cuando hablo, en este caso, de la fuerza, y acá hay un poco más de desarrollo de lo que ofrece en
esta bibliografía que les dimos a ustedes, aparece como una capacidad neuromuscular. Y acá por otro lado, quiero hacer una salvedad y decir, bueno, la flexibilidad es una capacidad artromuscular. Y hablábamos de articulaciones y de músculos. Articulaciones con todo lo que lleva, ¿no? Cuando hablamos de velocidad y de fuerza, estamos hablando de una capacidad neuromuscular, ¿ok? Obviamente, no desconozco lo articular, no desconozco lo muscular, ¿sí? Pero me parece que una capacidad neuromuscular de ejercer, mantener y aplicar tensión sobre una resistencia. ¿La puedo vencer o no la puedo vencer? Pero yo estoy realizando fuerza. Pero yo me apoyo contra el pizarro. Estoy apretando. ¿Estoy haciendo fuerza? Sí. ¿Lo estoy venciendo? No. Lo estoy aplicando. Estoy manteniendo una tensión. Si yo lo venzo, me voy para el otro lado de la habitación. ¿Ok? Digo, entonces siempre que hablo de fuerza puedo decir, bueno, che, puedo ejercer, puedo mantener, puedo aplicar, ¿sí? Digo, bueno, lo puedo sostener, puedo vencerlo o no, ¿sí? Digo, pero ¿qué estoy ejerciendo? Fuerza, ¿ok? Digo, es como una de las capacidades madres, y ahí vuelvo a hacer el mismo ejercicio. ¿Qué técnicas requieren de esa fuerza? Digo, ¿qué técnicas requieren de fuerza? La mayoría de las técnicas requieren de fuerza. La mayoría de las técnicas que ustedes tienen requieren de fuerza, ¿sí? Y digo, bueno, y ahí tengo que decir, bueno, hey, la fuerza la tengo que pensar a partir de una fórmula. Esa fórmula, en este caso, es masa por aceleración. Y en función de la masa y la aceleración, y yo la combinación que realice entre ambas, ¿sí? Voy a decir los distintos tipos de fuerza que puedo tener. Obviamente que este concepto de fuerza, no sé si decir que es básico, ¿no? Pero se puede seguir ampliando más este concepto de fuerza, pero bueno, esto lo van a tratar también fuertemente en gimnásticas 2, y en análisis de las acciones motrices. Pero este es un comienzo. Digo, bueno, si prevalece la masa o prevalece la aceleración, ¿qué tipo de fuerza tengo? Y bueno, si prevalece en este caso la aceleración, podría decir que es una fuerza explosiva, donde prevalece la masa sobre la aceleración sobre la masa. Ejemplo de ella pueden ser la velocidad pura, los lanzamientos, un levantamiento de peso. En este caso, digo, bueno, ¿qué fuerza, digamos, qué técnicas necesitan de una fuerza explosiva? Y bueno, los saltos necesitan de esa fuerza explosiva, donde ¿qué va a prevalecer? La aceleración sobre la masa. Ahora digo, bueno, ¿y la fuerza máxima? ¿Qué prevalece en la fuerza máxima? Y bueno, en la fuerza máxima va a prevalecer, en este caso, la masa sobre la aceleración, ¿sí? Y a su vez puede ser estática o dinámica, ¿ok? Entonces digo, bueno, esos tipos de fuerza me pueden permitir a mí pensar, digo, bueno, en qué técnicas aparecen. Pues el ejemplo de abajo, ¿no? Los saltos, las carreras, los lanzamientos, las trepas, las rotaciones, las tracciones, las cuadrupedias, las tripedias, son técnicas que favorecen la mejora de la fuerza. Esas técnicas mejoran esa fuerza. Entonces ahí hay un punto para tener en cuenta. Y bueno, volvemos al ejercicio. ¿Con qué técnicas mejoramos la fuerza? Y bueno, acá tengo una. ¿Qué tipo de fuerza quiero mejorar? ¿La fuerza explosiva? ¿La fuerza máxima? ¿O la fuerza de resistencia? Y bueno, tendré que seleccionar qué técnicas para poder ser aplicables a una u otra. Por ejemplo, si yo pienso en una reptación, pienso en trepar, una soga, las reptaciones, en este caso, las tracciones, digo, son técnicas que me permiten a mí quizás mejorar la fuerza-resistencia. Y a su vez también digo, che, estas técnicas necesitan de fuerza-resistencia, ¿ok? O de fuerza máxima. Entonces, bueno, ahí, ¿qué me estoy pensando? Pienso primero en las técnicas. Pero esas técnicas requieren de determinadas capacidades, como por ejemplo las fuerzas. ¿Qué fuerza? Fuerza máxima, fuerza explosiva o fuerza, en este caso, resistencia. Pero estoy haciendo en las clases de jardín virtuales, estoy enseñando a saltar. ¿No? Digo, bueno, el salto, en este caso, justo el salto en alto, necesita de la fuerza explosiva. Y a su vez la fuerza explosiva necesita que todos esos elementos corporales estén todos haciendo algo, porque si yo cuando estoy saltando, por más fuerza que tenga, digo, no uso los brazos, estoy yendo en contra de ese salto. Digo, bueno, si me impulso con los brazos voy a poder combinar, en este caso,
esa fuerza con los movimientos de cada uno de los segmentos corporales. Entonces digo, bueno, ¿qué necesita de ese salto en alto? Y fuerza explosiva necesita. ¿En qué fase? En esa fase de impulso. Y vuelvo al salto. ¿Qué fases tiene el salto? Y puedo determinar qué capacidades aparecen en cada una de las fases. Lo vamos a seguir desarrollando y es sumamente amplio. Bien, cuando hablamos de resistencia, vuelvo para atrás, digo, flexibilidad, capacidad artromuscular. Fuerza, velocidad, capacidad, en este caso, neuromuscular. Y la resistencia va a ser una capacidad donde va a implicar otro sistema. Entonces vamos a dar una capacidad cardiorrespiratoria, ¿sí? De realizar un esfuerzo, ¿sí? De mayor o menor intensidad durante el mayor tiempo posible. ¿Por qué de mayor o menor? Porque ahí está, en este caso, los tipos de resistencia. La resistencia anaeróbica o la resistencia aeróbica. ¿Sí? Digo, una con deuda de oxígeno y otra sin deuda de oxígeno. Entonces, ahí tengo que pensar en este caso en la resistencia que puede ser de más intensidad o de menor intensidad. Y ahí voy a tener un tipo de resistencia. Las de mayor intensidad van a ser las anaeróbicas, la de menor intensidad, mayor tiempo, es la aeróbica. ¿Ok? Hago esa gran diferencia. No pienso la resistencia como una sola. Bueno, ¿qué tipo de resistencia? Aeróbica, anaeróbica. Digo, bueno, con deuda o sin deuda de oxígeno. Digo, bueno, con mayor o menor intensidad. Repito, digo, una resistencia aeróbica, en este caso, intensidad menor, mayor tiempo, y una resistencia anaeróbica, menor tiempo e intensidad muy alta. Capacidad cardiorrespiratoria, de realizar un esfuerzo, ¿ok? Entonces, bueno, mantener una cierta última intensidad durante, en este caso, de mayor tiempo durante la carga, digo, bueno, en este caso, ahí después aparece una cuestión netamente orgánica, como en este caso como la fatiga, y aparece en el concepto de fatiga cerebral, como cansancio, ¿no? En este caso, la capacidad de oposición, como una capacidad de resistencia. Básicamente, cuando hablamos de resistencia, bueno, ahí volvemos a hablar de los tipos de resistencia, después ustedes ahí desarrollen, lean un poco más en función de esto, pero básicamente cuando hablamos de resistencia, hablamos de estos dos tipos de resistencia. Volvemos al ejercicio. ¿Sí? Digo, bueno, bien, técnicas. ¿Estas técnicas necesitan la resistencia o mejoran la resistencia? Y digo, bueno, acá hay muchas técnicas que implican técnicas de desplazamiento que mejoran la resistencia, ¿ok? Y no requieren de resistencia, que requieren de alguna fuerza, que sea fuerza-resistencia o fuerza máxima, digo, bueno, pero esas técnicas pueden mejorar, en este caso, la resistencia. Los salticados, los galopes, las trepas, las tracciones, digo, todas ellas, los deslizamientos, las propulsiones, digo, cuando hablo de deslizamientos y propulsiones, no hablo solamente del medio acuático. Si yo estoy con unos patines, ¿ok? Y me estoy deslizando, al menos mis clases en jardín, digo, hay una clase que yo, como tú, una secuencia de clases con patines. Los patines son trapos en los pies, hagan los ejercicios en tu casa, pónganse a patinar, ¿sí? En este caso con los patines. Son deslizamientos, voy para adelante, voy para atrás, para un costado, para el otro, ¿sí? Con distintas trayectorias, sentidos. Son todas variables de enseñanza que después las vamos a ver. Y bueno, ahí, ¿qué va a mejorar esa técnica? La resistencia. ¿Qué tipo de resistencia? Aeróbica. Ahora, si utilizo otras técnicas, quizás lo que mejoro son las capacidades, en este caso, la resistencia anaeróbica. Y vuelvo al cuadro, ¿ok? Las técnicas me permiten la mejora, en este caso, de esas capacidades motrices, después me meteré dentro de las perceptivo-motrices. ¿Vamos hasta ahí? Seguramente ustedes me contestarán que sí o que no, pausarán el video, no lo pausarán, o verán qué es lo que van a hacer, ¿ok? Este desarrollo de las capacidades no estaba en el módulo, ¿ok? Y estas relaciones tampoco, así que espero que sean de ayuda. Y ahí sí, nos vamos a las capacidades, cerramos las capacidades condicionantes, las cierro y abro las capacidades coordinativas. Y es como que abro el abanico también, digo, bueno, también las pueden encontrar en la bibliografía como capacidades perceptivo-motrices, y siempre que hablo de las capacidades coordinativas, estoy hablando del aspecto cualitativo del rendimiento de una ejecución. Cuando veo un chico saltar en largo, en alto, en profundidad, digo, y veo cómo ensambla el movimiento de los brazos y de las piernas, y pienso en una capacidad, digo,
está permitiendo ver no el aspecto cuantitativo, que está determinado por la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, la velocidad, sino veo el aspecto cualitativo de esa ejecución, ¿sí? Y siempre obedece, en este caso, aspectos en relación a procesos de percepción y de ajuste que tienen que ver con el sistema nervioso. Volvemos a cuestiones orgánicas. La gimnasia como práctica corporal, se quiere centrar en eso, pero no puede desconocer qué es lo que sucede en el organismo, o qué es lo que realiza el organismo. No lo desconocemos, pero ahí hay un punto. No lo priorizamos. No se prioriza en eso. La prioridad no está puesta ahí. Bien. Y ahí vamos a decir, ¿no?, que las capacidades coordinativas se dividen en todas ellas que tienen ahí. ¿Ok? Acoplamiento, diferenciación, equilibrio, orientación, trivialización, reacción y canción. Todas ellas son denominadas capacidades coordinativas. Esas capacidades coordinativas también las vamos a pensar en función de las técnicas. Vamos a decir, bueno, estas técnicas, el salto, el galope, el salpicado, las tracciones, los empujes, los giros, las vueltas, los lanzamientos, las manipulaciones, capacidades coordinativas requieren de acoplamiento, requiere de diferenciación, requiere de equilibrio, requiere de orientación. ¿En quién caigo, chicos, siempre? Chicas, técnicas. Digo, ¿en quién estoy pensando? Por eso ese ejercicio de pensar en las técnicas. Y ahora vamos a desarrollar cada una de ellas. Cuando lo enseñamos en el instituto, enseñamos esto, se los voy a dejar. Digo, si yo pongo la palabra para acordárselo, digo, y preguntamos, ¿cuáles son las capacidades coordinativas? Si ustedes ponen la palabra cordera, como el cantante de la Versuit, van a decir cordera, y lo separo, cada una de las letras, me determina a mí quiénes son todas las capacidades coordinativas. En este caso, cambio, intención, relación, diferenciación, equilibrio, organización y acoplamiento. Todas, aparecen todas las capacidades coordinativas. ¿Okay? Ahora, muy distinto es cuando en un parcial o en el final nosotros preguntamos cuáles son las capacidades coordinativas y en este caso ustedes responden cordera, que en realidad no es cordera. Las capacidades coordinativas, en este caso, son ellas. ¿Okay? El acoplamiento, la diferenciación, el equilibrio, la orientación, la resolución, reacción y cambio. Ahora vamos a entrar, en este caso, en cada una de ellas, ¿sí? para poder saber. Y digo, bueno, ¿qué es el acoplamiento? ¿Qué es la diferenciación? ¿Cómo aparecen las técnicas? Y bueno, pues decir, bueno, cuando hablo de acoplamiento, hablo de coordinar, en este caso, que no es coordinación, Dios, es ensamblar, unir segmentos corporales entre sí en una misma acción, ¿okay? En una o en varias acciones, pero tiene que ver con el ensamble de varios movimientos de los segmentos corporales, de las zonas, chicos, y ahí vuelve la técnica, baja la técnica, zonas, alta, media, baja, y bueno, en esa técnica, ¿qué es ensamble? El movimiento de los brazos con las piernas, el movimiento de los brazos con el tronco, el movimiento de las piernas con el tronco, ¿ok? Digo, ¿qué estoy haciendo? Acoplando. Muy distinto es cuando digo habilidades motoras combinadas, que son combinaciones entre las habilidades. ¿Qué estoy combinando? La carrera con el salto. Ahora, dentro de la misma carrera hay acoplamiento. Y piensen, ¿qué se une? ¿Qué se ensambla de esos segmentos corporales en la carrera? ¿Sí? ¿Yo corro todo así, todo duro? ¿O hago un salpicado todo duro? ¿O estoy acoplando, ensamblando, uniendo el movimiento de los brazos con las piernas? ¿Para qué? Para una correcta ejecución. Estoy viendo y digo, no, uy, mirá qué buena ejecución técnica del salpicado que está haciendo. Está acoplando el movimiento de los brazos y de las piernas. Y si no lo está haciendo, te tendré que decir, fíjate lo que estás haciendo. ¿Por qué no mueves los brazos? ¿Por qué? Porque va a permitir ese movimiento de brazos que esa técnica sea fluida, que esa técnica sea armónica, en este caso, que esa técnica, ¿sí?, tenga amplitud de movimiento. ¿Ok? Entonces, cuando hablo de acoplamiento, hablo de esto.
de ensamblar, de unir movimientos corporales en una misma acción. ¿Ok? Piensen, las técnicas, las habilidades, la clasificación, el mismo ejercicio que les vengo diciendo. Y bueno, ¿qué habilidades requieren de acoplamiento? ¡Pum! Y ahí tengo que decir, bueno, tengo que ver cada una y ver cuáles requieren de acoplamiento, cuáles no. Esto como una incógnita lo trataremos cuando vemos en la presencialidad, pero los invito a pensar desde ahí. ¿Por qué? Porque ustedes al acoplamiento no lo van a ver caminando en un patio de escuela, en un gimnasio, o en un club. El acoplamiento no lo van a ver ahí. ¿A dónde van a ver el acoplamiento? Acá, en las técnicas. Ahí va a aparecer el acoplamiento. Están viendo ese que está lanzando, ese que está lanzando, ese que está corriendo. Digo, bueno, ¿cómo está corriendo? ¿Por qué no mueve los brazos cuando corre? ¿Qué hace el movimiento de los brazos cuando corre? ¿Qué hace con las piernas? Pero para eso me tengo que saber. Es técnico. Si yo no sé de eso, puedo estar mirando, que tengo cualquier cosa, y como desconozco, no le digo nada. Y así formamos muchas generaciones, como las mías, que no nos enseñaron a correr, ni a saltar, ni mucho de eso. Digo. Pero bueno, ahí hay un punto que, en este caso, los maestros del cuerpo, los profes, tenemos que poner sobre la enseñanza. ¿Okay? Y la diferenciación, en este caso, es como esa capacidad de lograr coordinaciones muy finas en fases motoras parciales, en este caso individuales de los movimientos, ¿eh? Y que necesitan de exactitud y de economía, en este caso de movimiento, ¿ok? De poder diferenciar, bueno, voy a lanzar, ¿qué fuerza tengo que hacer acá? ¿Qué fuerza tengo que hacer acá? ¿Qué fuerza tengo que hacer en la zona baja? Digo, poder diferenciar esas fases motoras muy finas, digo, ¿para qué? Para una correcta ejecución. ¿Quién va a aparecer ahí? La diferenciación. Entonces, por eso dice ahí, se basa en percepciones precisas de parámetros espaciales y temporales. Bueno, tengo que diferenciar cuánta fuerza hago acá para poder enfocar ahí, porque si no enfoco me paso. Digo, no estoy hablando de deporte, estoy hablando de un lanzamiento. Digo, no estoy hablando de en este caso del básquet, y está enseñando básquet. Digo, no, estoy enseñando un lanzamiento a precisión. Entonces digo, bueno, ¿qué tengo que tener en cuenta ahí? El espacio, el tiempo y la fuerza que voy a aplicar en este lanzamiento. ¿Para qué? Para una correcta ejecución. ¿Quién aparece ahí? La diferenciación de lo que sucede en cada uno de los segmentos corporales. ¿Okay? Entonces, ¿qué aplica? En este caso, en una coordinación muy fina de fases motoras, de movimientos parciales e individuales de los segmentos corporales. ¿Okay? Doy el ejemplo en este caso de lanzamiento, puedo dar el ejemplo con otras técnicas, ¿ok? Para poder pensar, en este caso, en la diferenciación. Che, ¿qué movimiento hacen los brazos? ¿Qué movimiento hacen las piernas? ¿Qué movimiento hace el tronco? Y diferenciar, en este caso, esas diferentes zonas con los movimientos parciales que hacen. ¿Cuánta fuerza aplico? ¿Cuánta fuerza no aplico? ¿Qué grado de amplitud pongo? ¿Qué grado de amplitud no pongo? ¿Ok? Entonces, bueno, hay un poco estas dos primeras, diferenciación y acoplamiento. ¿Qué puedo decir? El acoplamiento es una capacidad coordinativa, anteriormente es una capacidad motora, que aparece fuertemente en todas las capacidades motrices. Perdón, en todas las técnicas, en todas las habilidades. ¿Ok? Es un dato importante como para tener en cuenta, porque el acoplamiento aparece, digo, en todas las técnicas hay un ensamble de los movimientos. ¿Sí? Digo, esas técnicas de carácter global, esas técnicas de carácter cíclico, ¿sí? Hay un ensamble de todos los segmentos corporales. ¿Okay? Entre sí, ¿no? Ensamblar único. Bien. Algunos ejemplos, ¿sí? a modo de imágenes. Por otro lado tenemos el equilibrio y la orientación. No están diferenciados. Y todos aparecen relacionados en una técnica, no es que en una técnica, en una habilidad va a aparecer el equilibrio solamente. Si se prioriza sobre algunos, pues seguimos con las capacidades condicionantes, ¿sí? Pero todos aparecen vinculados en cada una de las ejecuciones. Digo, en el equilibrio, como la capacidad de mantener, en este caso, o de volver a colocar el cuerpo en estado de equilibrio durante o luego de cambios voluminosos de las posiciones del cuerpo. ¿Quién va a aparecer ahí? En este caso, el equilibrio como capacidad coordinativa. Después acá tengo que hacer una diferenciación entre el equilibrio como capacidad y el equilibrio como técnica.
después vamos a pensar en el equilibrio como técnica. ¿Y cómo enseño el equilibrio como técnica y no como capacidad? ¿Ok? Ahí hay una gran diferencia como para anotarla. Digo, bueno, por un lado el equilibrio como capacidad orgánica, pero por otro lado los equilibrios en las técnicas, digo, porque hay técnicas que requieren de equilibrio. Digo, una tripedia, una cuadrupedia, en este caso, requiere de ese equilibrio, pero por otro lado puedo mejorar el equilibrio como capacidad. ¿Ok? Entonces esto de volver a colocar el cuerpo, ¿ok? Durante un momento de, en este caso, de desequilibrio, mantener el equilibrio, ¿no? Son puntos centrales en este caso a pensar, ¿ok? Como capacidad coordinativa. La orientación, en este caso, como la capacidad de determinar o de modificar, en este caso, la posición y los movimientos del cuerpo, tanto en el tiempo como en el espacio. Digo, bueno, y ahí si estoy enseñando, digo, las técnicas y las actividades, ¿cómo parece la orientación? Y bueno, ante la pregunta, digo, ¿cómo van los brazos? ¿Qué hacen los brazos? ¿Qué hacen las piernas? ¿Qué hace el tronco? Y bueno, me permiten pensar en la orientación, en ese caso, como capacidad coordinativa, ¿no? ¿Qué están haciendo esos segmentos corporales durante esa ejecución? ¿Cómo van esos segmentos corporales en esa ejecución? ¿No? Para determinar, para modificarlos, para cambiar, ¿sí? Tanto en el tiempo como en el espacio. ¿Sí? La aplicación de bueno, ¿qué técnicas requieren de orientación? ¿Sí? Yo pienso, digo, bueno, un lanzamiento requiere de orientación. Y bueno, ¿en qué fase requiere de orientación el lanzamiento? Y bueno, ¿cómo pensar el lanzamiento? ¿Cuáles son las fases de lanzamiento? Una fase de inicio, una fase de acción y una fase de finalización. El siguiente, bueno, inicio, acción, finalización. ¿En qué momento la orientación va a aparecer fuertemente en el lanzamiento? ¿En qué fase de una de estas? Quizá aparece fuertemente en la fase de inicio. ¿Eh? Y en la fase de acción aparece otra capacidad coordinativa, como por ejemplo el acoplamiento, ¿okay? En esa fase de acción. Y en la finalización aparece otra capacidad, en este caso, ¿eh? Que también puede estar ligada al acoplamiento. Entonces digo, puedo pensar en cada una de las fases y qué capacidades aparecen fuertemente en cada una de las fases. Digo, estoy en un salto. Dijimos, el salto tiene una fase preparatoria, una impulsión de vuelo y una caída. No requiero de orientación. En la fase de vuelo necesito orientación, y seguramente sí por el lugar donde voy a caer. Estos son milésimas de segundo, pero también necesito orientación en el momento de la fase preparatoria y de impulso. ¿Me siguen? Y a su vez en la fase de vuelo, quizás aparece, y en la fase de impulso aparece otra capacidad coordinativa, que es el acoplamiento. ¿Por qué? Porque cuando yo me impulso, no me impulso con los pies, con las piernas, perdón. El impulso es con los brazos y con las piernas, ¿ok? Y aparece en esa fase. ¿Por qué tenemos que saber de técnica, chicos? Porque el saber de técnica me permite precisar la enseñanza. Digo, bueno, ¿cuánto sé de técnica? Fíjense todo lo que dije. En este momento digo, bueno, hablé de las fases de cada una de ellas y pude determinar en cada una de las fases qué capacidades van, ¿sí? O tendría que tener. Digo, bueno, en esta y en esta. ¿Sí? Puedo determinar. Un punto interesantísimo para pensar y un ejercicio rico para hacer. Tomen alguna de las técnicas, determinenla en función de las fases. Ustedes saben que cuando hablo de técnicas tengo que discriminar, digo, ¿qué tengo que saber de una técnica? Posición inicial. Posición inicial puede ser de pie, acostado, arrodillado, sentado, bulto, tal. Las fases, en este caso, cuando hablo de fases, ¿qué tiene? Inicio, acción, final, inicio y acción, es cíclica, acíclica, bueno, y ahí puedo pensar, después vienen las olas, después viene la estructura de la técnica, después técnica, pero en función de las fases, puedo determinar en cada fase qué capacidad aparece, tanto condicionante como coercitiva, y qué voy a saber de técnica, y qué voy a saber de capacidades. Por eso digo, no desconozco lo orgánico. Y ahí hago una última relación, porque va para hablar mucho, entre el salto y las capacidades condicionantes y coercitivas. El salto tiene una fase de inicio, una acción y una finalización. Para esa fase de inicio, por un lado va a aparecer el acoplamiento, unir y ensamblar los segmentos corporales, pero por otro lado va a aparecer la fuerza explosiva, ni la fuerza máxima ni la fuerza de resistencia. ¿Me siguen?
Y ahí que tengo dos capacidades, una condicionante y una coordinativa, en una misma acción, en una misma fase. En la fase de vuelo aparecerán otras, y en la fase de caída o finalización tendrá otras. Digo, quizás en la caída, ¿quién va a aparecer? El equilibrio. ¿Quién va a aparecer en la caída? La fuerza, en este caso. ¿Quién va a aparecer en la caída? El acoplamiento. ¿No? ¿Por qué? Porque al momento de caer yo tengo que acoplar, tengo que unir, tengo que ensamblar el movimiento de cada una de las zonas. Entonces, un vasto tema para seguir desarrollando, por eso decimos siempre la complejidad de la gimnástica de primer nivel. ¿Okay? Digo, hay mucha información como para pensar. Equilibrio y orientación es, voy en este caso para atrás, digo, equilibrio y orientación. En este caso la orientación en una situación deportiva. Digo, bueno, salgo, en este caso de la gimnasia, digo, bueno, si él está lanzando hacia atrás, ahí hay una relación entre tiempo, espacio, ¿ok? Y ejecución, ¿no? Que me permite a mí orientarme y digo, bueno, che, ¿cómo tengo que hacer para lanzar para atrás? Y a su vez, ¿no? Tener una correcta ejecución. Y a su vez aparece ahí la diferenciación, porque tengo que decir, bueno, che, ¿cuánta fuerza voy a hacer para no pasarme y para que ese lanzamiento sea justo? Digo, hablo de diferenciación, digo, en esas fases finas de esos segmentos corporales. ¿No? Me siguen ahí como va, digo, bueno, ¿cómo lo pienso desde ahí? Desde ahí. Obviamente acá también aparece la fuerza, la velocidad, la flexibilidad, ¿ok? De cada uno de los segmentos corporales, tanto en una imagen como en la otra. ¿Okay? Bien, cuando hablamos de ritmización y cuando hablamos de reacción, digo, como la capacidad de registrar, reproducir motrizmente, el ritmo dado, por un lado, exteriormente, pero por otro lado, el ritmo propio de cada una de esas técnicas. Hay técnicas que tienen un ritmo propio, ¿no? Digo, bueno, ¿qué tengo que pensar ahí? Digo, bueno, en un salpicado, en un galope lateral, ¿ok? Digo, las técnicas que implican desplazamientos, los desplazamientos, la ritmización, ahí va a cobrar mucha información. No solamente la ritmización de registrar lo que, si me ponen música o no me ponen música. Digo, bueno, también hay técnicas que tienen su propio ritmo. Bueno, la carrera requiere de ritmización, ¿ok? Como también requiere de otras capacidades. También, en este caso, requiere de esa ritmización. Y por otro lado, la reacción. En este caso, ejecutar, inducir, ejecutar rápidamente acciones motoras breves, adecuadas, ante la respuesta a una señal, reaccionar en el momento oportuno, ¿ok? La reacción viene enlazada o viene unida de la capacidad de velocidad, en este caso velocidad de reacción, ¿ok? Viene como de la mano, ¿no? Por eso dividimos la velocidad, por eso dividimos la fuerza explosiva, ¿ok? La velocidad, en este caso, ¿no? Y bueno, acá como aparece en este caso en una capacidad coordinativa. Y por otro lado, ¿sí? Bueno, algunas imágenes de la ritmización, digo, bueno, cómo aparecen fuertemente esas capacidades en estas imágenes que estamos viendo. Y por otro lado, en este caso, el cambio. Siempre que hablo de cambio, ahí sí, no lo puedo dejar de pensar en situación, no de manera aislada. ¿Por qué? Porque como lo dice ahí, es adaptar, en este caso, el programa, o en este caso, adaptar la técnica que yo estoy realizando a situaciones nuevas y cambiantes. En este caso, tendré que cambiar de técnica, tengo que realizar un cambio de técnica en función de la situación, de lo que esté pasando, de los cambios percibidos. Digo, bueno, ¿qué salgo? ¿Para adelante con dribbling? ¿O hago paso hacia atrás, giro y hago, en este caso, un pase a un compañero que está habilitado? Digo, bueno, ¿quién aparece ahí? La capacidad de cambio. Por eso pienso siempre la capacidad de cambio en situaciones con el otro. Y no necesariamente tiene que ser, en este caso, el deporte. ¿Ok? Bien, ahí tenemos básicamente todas las capacidades coordinativas y condicionantes
explicadas, ¿sí? Al menos los puntos centrales. Podemos seguir desarrollando cada una de ellas, pensando en cada una de ellas, ¿no? Pero básicamente quería hacer este ejercicio, ¿no? De decir, por un lado, determinar de dónde salen esas capacidades motoras, también decir que siempre las pensamos a partir de la enseñanza de las técnicas y del abordaje de la enseñanza de las técnicas, al menos así lo piensa la gimnasia escolar formativa, no lo piensa viceversa. Yo primero enseño esto, por ende se va a mejorar esto, ¿ok? Diferenciar en este caso que son de carácter netamente orgánico, las capacidades, tanto motrices como perceptivo-motrices. Las perceptivo-motrices todavía no las desarrollamos, no las explicamos. Diferenciar que las capacidades motrices se dividen en dos: capacidades condicionantes y coordinativas. Las capacidades condicionantes son el aspecto cuantitativo de una ejecución, las capacidades coordinativas son el aspecto cualitativo de una ejecución. A su vez, responden las condicionantes a aspectos anatómicos, fisiológicos, energéticos, son el aspecto cuantitativo, ¿ok? Y las expresoras son el aspecto cualitativo, ¿no? Y básicamente cómo se desarrollan cada una de ellas, ¿eh? Vuelvo a hacer este ejercicio que dije y que lo planteé en esta hora de encuentro virtual, es hacer este ejercicio. Piensen en las técnicas y, por un lado, qué capacidades coordinativas y condicionantes se necesitan para esas técnicas, y por otro lado, qué capacidades condicionantes y coordinativas mejoran esas técnicas. Y a su vez ustedes pueden determinar ahí, tomen una o dos técnicas, discriminen las fases y digan cómo aparece cada una de esas capacidades en cada una de las fases. Dimos un ejemplo con el salto, dimos ejemplos con el lanzamiento, pero podemos también dar ejemplos con una trepa, una tracción, la carrera, la marcha, el galope, el salpicado, indio. Puedo pensar en esas relaciones. ¿Por qué? Como digo, las capacidades son netamente orgánicas, ¿ok? En quien tengo que pensar, en este caso, en las técnicas. Espero que les haya servido de ayuda. Me faltó agregar algo. En el anexo de bibliografía, que nosotros hicimos, tienen las técnicas, y a su vez tienen esas técnicas las capacidades condicionantes y coordinativas que requieren, ¿sí? Y también a ustedes les va a permitir hacer un poco este análisis. Por otro lado, tienen la descripción de esa técnica. Si toman esa bibliografía, se van a dar cuenta de cada una de las cosas que hoy dijimos y el ejercicio que los invité a realizar. No están desarrolladas las otras técnicas, ¿sí? No están desarrolladas todas las técnicas. Básicamente, en el programa de gimnasia escolar formativa venimos avanzando sobre esto, y también ahí adelantarles que el trabajo práctico que vamos a empezar a generar, todavía no, pero bueno, ya en una semana ya arrancamos, es poder empezar a vincular las capacidades, las técnicas, ¿sí? ¿Qué debo saber de esa técnica en función de todos los elementos que vimos en el encuentro pasado? ¿Y qué capacidades condicionantes y coordinativas requieren esas técnicas? ¿Ok? Para después entrar en sistematicidad y para después entrar en variantes de enseñanza de esas técnicas. ¿Qué estamos terminando de hablar? Del sistema gimnástico, ¿ok? De todos los elementos. Bueno, espero que haya sido de aporte este encuentro. Nos vemos la semanita siguiente con un encuentro virtual, por lo menos presencial, para vernos. Anoten dudas, preguntas en relación a esto, porque va a alimentar el encuentro que nosotros tenemos. Nos vemos en la próxima.